Muy buenos días. Estamos bien contentos poder reunirnos otra vez aquí en otra domingo virtual. No sé ustedes, pero yo estoy especulando acerca de ustedes, como son como yo, que ustedes están ya, como quien dice, ya están hartos de estos domingos virtuales. Estamos listos para el ministerio como nunca lo hemos visto antes. No sé que muchos de ustedes han tenido que quedarse en casa, si no son esenciales, como por decir, pero lo he dicho varias veces antes de esto, que las cosas que han estado sucediendo son increíbles aquí en la iglesia, en lo que son estos estudios temporales, como quien dice, que hemos puesto por varios ministerios y varias cosas que están sucediendo y el Señor nos ha bendecido y a ustedes porque ustedes han participado con nosotros en avanzar el Evangelio para cientos y miles de personas, más de un millón de personas por las últimas 5 semanas para escuchar el Evangelio y mirar, y ese número continúa moviéndose con miles de personas cada semana. Es por eso de que su lealtad, porque ustedes las está utilizando la palabra. Yo creo que porque Jesucristo regresa pronto y los anuncios que esta mañana tengo aquí en Calvary son el miércoles, las series de porque este miércoles que viene en nuestra serie en lo que concierne las obras del Espíritu Santo en tu vida, y no quieren perderse eso porque es un gran momento de discipulado a la hora de Pacífica, que es a las 7, el libro por Charles Stanley, un gran autor. Él ha escrito un pequeño libro, pero muy poderoso. Es el libro de Viviendo en el poder del Espíritu Santo por el pastor Charles Stanley. Si lo pueden obtener, es el libro del mes. Una donación de cualquier cantidad pueden obtener este libro simplemente para ir a Jack uh, reallifewithjackhibbs.org. Ahí pueden imprimir allí, y déjeme ver qué más. A muchas personas me encanta cuando la iglesia aquí en América se cerró. Nadie había dicho nada o preguntando, o yo, como quien dice, cuestionando el principio de todo. Pero a propósito, ahora las personas se están poniendo como más confidentes, o que, como quien dice, ya están listas para ya no quedarse en casa, porque están constantemente preguntando cuándo nos vamos a juntar como congregar como iglesia. Yo les quiero dejar saber que nosotros hemos estado orando antes de que se cerraran las puertas aquí. Deberíamos de cerrar. Yo estaba preguntando todo eso. Después de haber cerrado, yo estaba por cuánto tiempo lo vamos a hacer, y continúen pasando la palabra. Por favor, continúen orando por mí, que yo tenga el discernimiento y la sabiduría, y que sea claro, porque nosotros estamos en una época, y yo creo que ustedes están de acuerdo, nadie sabe de nada. No importa quién sea, nadie sabe nada. Tenemos los políticos que nos dicen qué hacer cuando ellos mismos no saben qué hacer. Tenemos doctores que nos dicen qué hacer, pero la comunidad de los médicos, y como quien dice, están en las cuellos ahorcándose unos a los otros, y tanta información que está saliendo. Pues es así como funciona la ciencia. Algo sucede, la ciencia lo investiga y la ciencia hace las conclusiones, y la conclusión que la ciencia está haciendo, que casi todos nosotros, las reacciones que por nuestros líderes tal vez tenían buenas intenciones, pero la ciencia, el, la cantidad de personas de la mortalidad de las personas que han muerto, que de varias organizaciones científicas, de que yo creo fue como un pánico de que hemos tenido las temporadas de flu anterior. Algo estaba diferente esta vez. Algo, sí, diferente, como una flu, como quien dice, en turbo, muy fuerte, pero unas cosas muy extrañas detrás de esto. Había, como quien dice, expertos, como por decir, como Bill Gates, el que nos va a llevar o va a solucionar de este problema. Yo no lo creo, pero yo personalmente creo que cualquier
flu o enfermedad que cause una muerte es triste, es este mundo, pero yo voy a predecir esto, no soy un doctor ni nada, pero para cuando termine esta temporada de enfermedad vamos a tener menos muertos que tuvimos anteriormente de las flus y de esos que hemos tenido. Pero esto ha sido algo muy extraño y nomás voy a terminar para decir esto, que en el mundo está pasando después de que disfrutemos un gran verano y llegue el otoño y la primera persona, Dios nos quiera, que tenga una tos, que se enferme de la flu, vamos a parar y a cerrar todo el mundo otra vez porque tristemente el presidente ha dicho que cada temporada de la flu no sabemos qué va a pasar, pero lo que concierne a la iglesia, nosotros vamos a regresar a congregarnos en la iglesia pronto, no tengo la fecha todavía, lo vamos a hacer como responsablemente, vamos a obedecer al Señor y vamos a en estos últimos días regresar a la asamblea de juntos del Señor. Estén en comunicación con nosotros, necesitan poner en la página para recibir el boletín electrónicamente. Y ahí pueden ir a la página de la iglesia para hacer eso. Entonces, oremos juntos. Padre, te pedimos hoy a entrar a la carta de las 7 iglesias en la Jesús pasionadamente sus últimas palabras antes de regresar a la tierra por nosotros. Pedimos, Señor, que nos hables de este estudio bíblico, Señor, de que tú honres el motivo por el cual nos reunimos esta mañana y leemos acerca de la carta a las 7 iglesias. Estoy hablándole a los miembros de la casa de Dios que estamos de verdad, somos cristianos. Es algo como quien dice estar en América, es algo muy único, muy especial. Vivimos aquí, pero no nos hace americanos. Para ser un americano es una decisión que nosotros hacemos, no está en el ADN, no está en la pigmentación de la persona o no es una forma de raza. Es creer en una ideología, en un sistema. Señor, y nosotros como cristianos no nos vamos a llegar por el ADN, por una raza, por ninguna asociación. Vamos a ir al cielo por lo que es algo que es cierto, verdadero, seguir a ti, Señor Jesucristo, de que tú, la iglesia de Pérgamo, que vamos a hacer algo cuidadosamente de juzgar a nuestros corazones, nadie más, necesitamos mirarnos a sí mismos y juzgarnos a sí mismos. Señor, unge a este grupo, pedimos que sea un conducto nomás para desparramar tu verdad. Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo y todos dicen amén. Y si pueden agarrar sus Biblias e ir a Apocalipsis 2, estamos en la tercera carta que está escribiendo que escribió a las iglesias. No tengo un mapa para ustedes, pero si ustedes se recuerdan de las últimas veces y los estoy mirando a ustedes como sé que lo están mirando en una pantalla, pero empezamos en la iglesia en Efesos, que está como un poco aquí abajo donde estoy apuntando, en el Mediterráneo. En Efesios estaba como en el medio, la primera iglesia, y era algo interesante de aprender de que fue una de las fue una de las primeras rutas donde de Asia Menor donde mandaron entonces Esmirna estaba hacia arriba y ahí es como un puerto en Efesos, es lo que es ahora Esmirna, y continúa hoy en día, como debería decir, continúa entramos como hacia al medio, si volteamos nuestra espalda hacia el Mediterráneo y hacia el este, en esta región en el mapa de su Biblia dice es Masía, es una región en la etapa moderna que es como en Turquía, que se llama Pérgamo. Esa es la tercera parte donde iban a llegar en su ruta. Y el título, como ha estado haciendo en estas pastas semanas, les he escrito les he escrito una carta. Jesucristo escribió 7
cartas a las iglesias del cielo, de dárselos a su ángel y dárselo a Juan. Técnicamente fueron las últimas palabras de Jesucristo. Muchos escolares pueden decir eso, pero también podemos argumentar que Jesucristo, después de que ascendió, es como quien dice, las primeras palabras de Jesucristo que él habló en el último siglo, como quien dice. Ahora Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas y las 7 candelabros en sus manos, y él está anunciando que es lo que va, qué es lo que va a pasar para que nosotros los leales creyentes hasta el fin. Y lo que sabemos nosotros, que si lo pueden anotar, que nosotros estamos 21 como 2000 años más en este lado de la etapa de la iglesia. No duda que el Señor va a regresar pronto, y hay muchas personas que estamos bien entusiasmados. El último jueves, y no estuvieron con nosotros, como nunca lo habíamos hecho antes, fue un experimento, no sabíamos qué iba a suceder, pero tuvimos un evento donde tuvimos preguntas de que en vivo, que me preguntaron, no sabíamos qué saber, no sabíamos qué hacer. Entonces un gran montón de llamadas que entraron, no sabíamos qué hacer. Eso fue el jueves por la noche, y a partir de ahorita más de 200,000 vistas que la han mirado ese evento. ¿Por qué? Por todo el mundo, porque la gente quiere saber acerca de los últimos tiempos. Y entonces la verdad acerca de los últimos tiempos es: tú conoces a Cristo. Si pueden seguir conmigo en Apocalipsis 2:12, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es interesante. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el versículo 14, pero tengo unas cosas contra ti, dice Jesús, que tienes ahí en tu comunidad, en esa región, en tu iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco. Pero Jesucristo aborrece la manipulación de las personas, y por tanto es lo que él dice, está diciendo que él aborrece. Por tanto, en el versículo 16 es algo clave: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es una enseñanza increíble. Y si pueden, en sus notas, vamos a estar un poco rápido porque tengo mucha información y quiero quedarme en el tiempo que tengo, el que se me ha permitido. Si pueden anotar esto en la introducción a la iglesia en Pérgamo. Sí, arqueológicamente, sí, los escépticos, sí, es algo arqueológico, es un hecho, y pueden ir ahí, pueden obtener un boleto, pueden volar allá, específicamente a este lugar, y es algo profundo, una antigüedad, es una ciudad vibrante, y los ruinas arqueológicas, y unos grandes eventos ahí del mundo antiguo. Si agarren lo que se escribió en ese entonces a ellos, y queremos interpretarlo como ahora Jesucristo nos lo está hablando con nosotros. Y esta es una etapa, época bien especial. Si pueden hacer, no hay
error en esto. Si estamos viviendo en algo histórico en tiempo real, como les estoy hablando a ustedes, ahora le estoy hablando al mundo, pero estoy tratando de hablar a esta iglesia que se reúne aquí. Pero la tecnología nos ha llevado más allá de estas paredes a todo el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere que Jesucristo va a regresar pronto, es lo que está sucediendo. ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? Yo creo que se está a explicar por qué un virus, yo creo que es algo más grande que eso por muchas razones, no nomás que porque el mundo está así. Ustedes miran que Jesús, el Señor, está estremeciendo a este mundo, y yo le doy gracias a Dios que tenemos a un presidente que está rodeado de personas que oran por él, estoy impresionado de lo que está sucediendo en varias partes de nuestra nación. El evangelio está saliendo, como por ejemplo en Brasil, y les dije la semana pasada que algo que lo que más han sermones, no un material hindú del Buda, pero material cristiano que se está bajando en la nación de Persia o en Irán. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo va a regresar, que estamos viviendo en unas etapas bien increíbles. En este día yo puedo decirle que nosotros estamos haciendo historia como iglesia mientras navegamos con estos cambios globales. ¿Cómo va a mirarse la iglesia si Jesucristo escribiría una octava carta a las iglesias? ¿Qué nos estaría diciendo? Esa es mi oración en este mensaje. Y ahorita en tiempo real lo que estamos mirando, profecía bíblica alrededor del mundo, y tenemos, como quien dice, un asiento de primera, en mero enfrente, fila de enfrente. Es no nomás globalmente la epidemia global, pero global en el sentido de la comunicación. Más importante de el desparramo del evangelio globalmente. Pero si pueden poner esa mentalidad ahorita, no quiero que la dejen en esto, todo es introducción. Jesucristo, en lo que él dijo que iba a haber a días así. ¿Se acuerdan esa canción también que dice, va a haber días así? Va a haber días así como estos, como dijo Jesús. Y yo quiero que escuchen eso, o que esté en sus mentes. Y esta es la gran noticia en Joel 3. Eso es como Dios habla con nosotros. Dice, en esos días, he aquí aquellos días en la Biblia es la única que en todo el mundo que es un libro profético. Ningún otro libro en ninguna otra religión o antigüedad, o el panfleto que se les da en las calles por individuales, nada se compara a la Biblia. Y una de las cosas más grandes dice, yo soy el Dios de la profecía. Y si pueden escribir esta otra escritura, Lucas 21:29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Eso es lo que está sucediendo ahora. El último mes o así, todos los árboles están brotando. ¿Por qué? Porque es la primavera. Viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y en Lucas 29:31, así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Jesucristo va a regresar en Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días, nuestro Dios es un Dios que interrumpe el tiempo humano. En Lucas 21:6, días vendrán en que ustedes, está hablando Dios acerca del futuro. En Juan 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Qué gran declaración es esa. Nosotros hemos tenido una pausa en este momento y en estos días para examinar y determinar si nuestros corazones están bien con Dios. Es por eso que interrumpimos nuestro estudio en Pedro, qué es lo que está sucediendo globalmente. Pero muchos de nosotros, el Espíritu de Dios tal vez esté hablando y nos da para orar y ayunar como nunca. Y para qué es lo que está sucediendo en nuestros hogares, nuestros matrimonios, en nuestra nación. Pero en la
carta a las 7 iglesias, Jesucristo les está diciendo qué es lo que está sucediendo en su día. Si se acuerdan de Pérgamo, que significa casado, atado o vinculados juntos, es como estar juntos. Era una rica ciudad romana de gran influencia en el imperio. Es algo interesante. Pérgamo era conocido por su invención y el uso del papel de papiro. Ese papel es algo muy interesante, único. Era de que no estaba en la ruta comercial en el mundo de antigüedad, pero Pérgamo no estaba, era algo único, pero la industria del papel de papiro, eso no era, se convirtió en algo muy importante para el mundo romano, porque era como quien dice, era como una reunión espiritual, una reunión grande. Y van a mirar por qué en Pérgamo, ya sea por ese Pérgamo o Pérgamos, lo interesante de eso es de que en ese local es donde ustedes hacían ofrendas. Pérgamo era un lugar era un gran lugar donde hacía actividades religiosas, muchos templos para varios dioses, pero algo de todo eso, de que en esa ciudad el aspecto espiritual de todo eso, de esos dioses, entonces eso como se introdució a la economía, a Atena, como Atli, la adoración acerca del dios de los deportes, y espiritualmente era como una inversión a esos dioses. Eso sucedía porque esa espiritualidad, eso se dictaba, influenciaba la política, la economía, los deportes, todo lo del mundo. Es interesante de que el nombre está, en la raíz es casado, del casamiento. En la comunidad era como una mezcla, y es como, vamos a mirar cómo les afectaba. Nomás al mirar el templo, al mirar eso, cuando ustedes entraban al pueblo, es increíble. Es algo impotente, las estructuras y los altares que están ahí. Era increíble la adoración a sus dioses. Vamos a mirar en un momento, pero sí, como quien dice, llegaban como en su burrito, en su camello, entrabas a los límites de la ciudad y mirabas como un letrero: bienvenido a Pérgamo, donde todos son sinceros aquí. Yo estoy inventando esto, pero bajo el nombre decía: bienvenidos a Pérgamo, la elevación 200 pies, población miles, pero ese sería el título de la ciudad, y es ahí donde el título donde todos son sinceros. Ahí, ya sea los que todos adoraban a Tina eran sinceros, aquellos que adoraban a Sus, o ya sea a quien sea, ellos eran sinceros. Este era el lugar, como quien dice, para ser sinceros. Y esa es una gran, como quien dice, emoción en nuestro mundo hoy. Eso dicta: yo no sé lo que está diciendo, si era verdad o no, pero era muy sincero. Y ahora estamos tan como motivados por porque son sinceros, y entonces empiezas a entretener de que porque lo que dicen, nomás porque eran sinceros, no porque era verdad, que empiezas a entretener a que eso es verdad. ¿Has considerado esto? Un autor escribió, dice: Pérgamo te llamaba, era una ciudad que era algo difícil, que si eras totalmente muy débil espiritualmente, hay dos temas predominantes que están ahí para que los apliques a nuestras propias vidas. El tema de la fidelidad hasta el punto del martirio, si se nos solicita, y la cuestión del compromiso: o vas a ser leal o vas a comprometerte. Y lo que pasó en la iglesia de Pérgamo, hizo las dos cosas, y no puedes hacer las dos. Y quiero que pienses, y yo voy a asumir de que si eres un comandante o un corporal o un teniente, si estás involucrado
en una batalla contra el enemigo. Tú quieres de tus enemigos, de tus soldados 100% que están comprometidos, de que quieres 100% de tus ciudadanos por los cuales tú estás peleando. Y yo creo que eso es cierto en los negocios y en todo. Si ahora están hablando de los doctores y las enfermeras, yo estaba escuchando a alguien anoche de que de una de las razones globales que han fallado por esta pandemia es, y esto va a doler, escuchen, es de que ahora los datos están diciendo que muchas gentes fueron mal diagnosticadas por los doctores y enfermeras porque no sabían qué hacer, porque les estaban diciendo por los expertos no los des este medicamento, no los trates así y así, y en muchos lugares alrededor del mundo están diciendo hemos fallado porque no tuvimos entrenamiento adecuado, porque no nos basamos a nuestro entrenamiento. Cualquier lugar de donde sea fallaron. No sé si esto sea cierto, pero hay muchos hospitales en América de que han sufrido de la virus COVID-19 y aún esos hospitales que estaban tratando a esos MD Anderson y en Houston, en Texas, que ninguno de esos pacientes murió. No, ninguno de ellos murió. Un hospital local de que por medio de todo tenían 3 pacientes, tenían nomás 3, fueron diagnosticados positivos y los 3 se recuperaron y ya están en casa. Pero la información está saliendo que nosotros sinceramente dimos cuidado a personas, pero nos confundimos acerca de lo que nos estaban diciendo los expertos. Y era una mezcla en lugar de los doctores, de lo que hacen los doctores y las enfermeras hacen, los políticos se involucraron. No soy un profeta, pero yo digo todo alrededor del mundo que sí deberían de ser como responsables de todo lo que sucedió, o en lugar de los expertos, ya sea comprometer la verdad, comprometer lo que es práctico, y la iglesia de Pérgamo era culpable de hacer esto. Era un lugar muy, muy bello para vivir, muy hermoso. Lo que tú quisieras hacer, lo podías hacer ahí. En la primera de Juan 2, de 15 al 17 dice, el 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando a los cristianos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ustedes saben qué es eso. Si no puedes vivir sin ir a la plaza, si vivirse cierto límite de ingreso, si no puedes vivir sin ropa de esta marca, el mundo se ha apoderado de ti. No, ninguna de esas cosas son malas. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por todo eso, por lo que tienes, pero no es tu identidad. En la primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no previene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y el mundo se está pereciendo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El latido del corazón, como quien dice, aquí en tu pecho, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga mañana, Señor? Toma mi vida y utilízala. Muy importante también en la segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros a mismos si estáis en la fe, probados, examínense y o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo en vosotros, o menos que estéis reprobados. ¿No sabes que eres cristiano, de que Cristo te ha comprado con su propia sangre? Examínate. Y es lo que estas 7 cartas están haciendo, como quien dice un rayo X de las iglesias, pero no nomás de las iglesias que está hablando a los pastores, al pastor de esa iglesia, está hablando a la comunidad de esa iglesia. Y yo también creo que está hablándole a la nación, y vamos a pasar lo más rápido que podamos. Número 1, requiriendo
dice requiriéndote que estés preparado. Dios te está diciendo, está preparado. ¿Te imaginas? Al prepararte un montón de Biblias. ¿Qué sucede cuando hay un anuncio? Prepárate y todos van a la tienda y compran papel sanitario. Jesús dice, prepárate. Iglesia, prepárate. Conoce mi palabra, hazla, busca mi cara, yo te amo. Tus vecinos están perdidos sin mí. Ve a decirles, desparrame el evangelio, sal a decir, diles, prepárate, prepárate a ti mismo. Y está hablando a la iglesia y les está diciendo, necesitas preparándote, prepárate, no seas como el mundo. Quítate esas cosas del mundo que te causa ser, que te lleva por el deseo. No sé si están leyendo, es este cerramiento de este mundo, de personas que estaban siendo infieles, que ahora no lo pueden mantener porque están en casa con las esposas. Es algo triste aquellos que, que tenían un matrimonio, pero que porque estaban alejados, pero ahora que están juntos ya no se pueden tolerar. Y eso es algo que necesitan trabajar, necesitan arreglar eso. Pero muchas cosas fueron sacudidas, que fueron expuestas, bueno y malo. Cuando Dios dice quiero que estén preparados, está hablando de estar preparados en su verdad, porque su verdad termina en todos los aspectos de la vida. Y para el ángel, acuérdense, no es un pastor, no se pongan todos alocados que es o que es un ángel, como que la palabra ángel dice en las 7 iglesias, es porque los ángeles eran responsables de como un mensajero, este es el pastor. Y si pueden anotar eso, es singular. Y él, estoy hablando a ti, el pastor de la iglesia de Pérgamo. Escribe. El ángel de la iglesia dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice en el versículo. Y el ángel de la iglesia en Pérgamo, esto es lo que quiero que sea escrito a ese pastor de esa iglesia. ¿Quién está hablando? Jesucristo está diciendo, yo estoy hablando. Yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. Dice la espada aguda de 2 filos. No, se encuentra en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, y escuchen, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. A propósito, varias escrituras que les voy a dar. Esta palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Qué tan interesante esto, si si están en datos bíblicos. Si yo tengo una representación, es algo patético, como bien dice, no es la espada romana, la Macaria, que le dice que si eras de mano derecha, la tenías al lado izquierdo, era como una espada como de 18 pulgadas, a menos que tenías que hacer un combate de mano a mano, o era algo que era para matar a alguien. En el antiguo mundo nunca sacabas tu arma a menos que la ibas a usar. ¿Saben de dónde salió eso? Nunca sacabas la Macaria, nunca sacabas esa arma a menos que porque estabas peleando bien cerca, mano a mano, nomás porque estabas en un contacto tan cercano, la tenías que agarrar con tu adversario. Esa no es la palabra que utilizan aquí, esa es para la espada romana, y tengo una aquí. Es grande, sería en muchas ocasiones estaba como en la espalda del soldado, o al lado, y es algo que es muy pesada.
y algo que se utilizaba como en un campo abierto, en un combate, como quien dice, cuando entraban a la batalla, y entonces empezaban a utilizar la espada y hacían como una rotación, como quien dice, casi como un helicóptero entrando así como, y nomás ah, el, eh, al utilizar esa espada era algo brutal, era nomás continuaban utilizándola. Y entonces, si se pueden fijar, tiene dos filos. No nomás es en los dos lados, está bien filosa. Yo soy el que tengo la espada con dos filos, y en la Biblia nos dice, como vamos a mirar, que de su boca sale como una espada de dos filos y va a juzgar a las naciones, la palabra de Dios. Más filosa de que una espada de dos filos, es algo increíble. Es muy poderoso la palabra de Dios, y es lo que está hablando ahorita en este estudio. Y entonces esos siete, si lo pueden escribir en Lucas 2:35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y fueron las palabras de Simeon a Mary cuando fue dedicado en el octavo día a Simeon, algo profético. Él le dijo a ellos, al recibir al bebé, y miró a María, le dijo, este bebé va a penetrar tu corazón. Este niño, tal vez voy a recibir cartas de odio, pero yo nomás estoy repitiendo lo que dice Pedro, la palabra que dice aquí, lo que habló Simeon a Mary, a María, si van a mirar esa canción de María en adoración, ella habla en la escritura, dice, mi Señor, mi Salvador. Sabían de María, necesitaba un Salvador tal como tú y yo necesitamos. Esa es su alabanza, está en el Evangelio, léanlo por ustedes mismos. Ya sea completando esas palabras que dijo Simeón, que va a penetrar tu corazón. La verdad de su vida la vivió hasta la cruz, y él te va a penetrar tu corazón. Dice, ella le había dado, como quien dice, nacimiento, o dio a luz en Apocalipsis 1:16. Tenía, si están conmigo, en Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso es en Apocalipsis 1:16. En Apocalipsis 2:12, Revelación 2:16 dice, por tanto arrepiéntete, vendré a ti pronto. En Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Apocalipsis 19:21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. La referencia a Jesucristo, a la segunda venida, es algo poderoso. Fíjense en el versículo 13, yo conozco tus obras, y si pueden circular, como dice la palabra obras, y no aparecen todos los manuscritos, y es irrelevante, pero Jesucristo sabe tus obras, y dice si aparezca en los otros manuscritos o no, yo conozco tus obras. Y el significado dice, yo sé dónde moras, donde dice, lean sus Biblias, necesitan estudiar y anotar. En el versículo 13, yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo sé en la ciudad donde tú vives, y los que viven ahí, que están totalmente dedicados al paganismo y a la adoración de sectas. Yo quiero que miren a estos templos. Les va a dar un par de fotos que miran en las pantallas. Dice, muchas de las ciudades en Roma tenía la representación de varios de los dioses, pero cada ciudad tenía su dios favorito. Y en Pérgamo, en Athena, había templos de ella, de Onisis, tenía Capolisis. Vamos a mirar, y el dios principal, Zeus o Júpiter, cada dios tenía el nombre. Y miran esos templos que se miran, son fotos o
pinturas actuales y todos se puede determinar factualmente. Escuchen, cristianos, estos locales pueden ir y pueden visitar las ruinas arqueológicas de estos templos y pueden medirlos. Son increíbles, son grandísimos y están algo impotente. Lo que están ahí la fundación y esos arcos y todo, templos estaban fundados arriba de una montaña que es en el centro de la ciudad, donde ustedes pueden buscarlo en Google y mirar esa ciudad. Pero fíjense lo que dice Jesucristo. Yo sé dónde moras, no sé dónde estás. Y ahora que les está anunciando que estás en un lugar donde el trono de Satanás. Y lo que Dios quiere que estemos preparados, que dice cristiano, despierta. Todo esto lo que está sucediendo en el mundo, estás despierto, estás preparado. Dios está hablando a ti y él te está diciendo, yo sé dónde moras. No, que yo sé dónde tú vives. Yo sé que tan difícil es. Yo sé que yo estoy contigo. La adoración de Atina, algo bien sexual, bien pornográfico. Todos los dioses creados por el hombre son así. Todos te aprueban de todo, de lo que tú quieres hacer. Es por eso que las personas hacen los ídolos. Si no eres un seguidor de Jesucristo, eres un seguidor de ya sea de lo que tú quieres o los dioses del paganismo siempre aprueban de lo que tú quieres hacer. Y entonces viene el Dios del cielo y la tierra, el verdadero, un Dios que no fue creado. Y él dice, esta es la verdad. Tú eres alguien caído, una criatura en un mundo quebrantado, caído, y vives con personas quebrantadas. Necesitas prepararte y necesitas prepararte. Y cuando dice Jesucristo, yo sé dónde moras y estás donde está el trono de Satanás, ¿te imaginas vivir en un lugar así? Y cuando dice él, yo sé dónde vives y qué es lo que está sucediendo. De acuerdo a Jesús, el trono de Satanás está posicionado ahí está. Es cierto que en los templos que están mirando aquí en las pantallas, si no lo has mirado ya, esos templos, el de Sus era literalmente llamado el trono, el trono o el asiento de Satanás por los judíos en esos días. Yo no estoy hablando cristianos. Antes de Pentecostés, antes de la iglesia cristiana, llegó a la realización de los judíos siempre habían dicho acerca de Pérgamo y el paganismo, era el trono de Satanás. Jesucristo lo repite, dice, ya sé dónde tú vives, en el trono de Satanás. Tal vez digas que, eso es ridículo, Jack, yo pensé que vivía en el infierno, tal vez con una manzana en su boca, en su trono. ¿No está Satanás en el infierno, sabías? No, él va a ir ahí, pero todavía no. Satanás anda suelto, anda suelto en tratar de destruir a líderes, a destruir la verdad, destruir a América, destruir la libertad. Él quiere a personas en la esclavitud, quiere destruir y destruir y causar gran dolor. Alguien hizo un comentario, ustedes hablan de este amor, de un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y todo el tiempo que estas personas hacen esa pregunta, y es una pregunta tan ignorante, lee tu Biblia, el Dios es de amor y nosotros somos los que destruimos todo, nosotros somos los que decimos, no quiero que me hables ya, yo quiero hacer, y como dijo Eva, yo quiero consumir esa fruta y hacer lo que y esa serpiente dijo, cómela, al cabo vas a saber todo lo que, vas a conocer todo y vas a ser como el Dios, ya sea, vas a ser como el Dios. Esa doctrina vino de la serpiente poseída por Satanás. No escuches a eso. Nosotros necesitamos a Cristo. Si fuéramos nosotros tan increíbles, nos pudiéramos salvar. No, pero no podemos ni siquiera salvarnos de una bolsa de papel. En Juan 5:19, que dice que estamos
tener que estar preparados. En la primera de Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese del maligno es una influencia, es una posesión, es como quien tener a alguien engañado y que te lo llevas o arrasas. Yo no sé dónde estás tú en tu mundo, pero todos vivimos en una forma como en el trono de Satanás. En el sur de California es un gran lugar, pero no hace mucho se legalizó la marihuana y nomás la peste. Yo nunca yo nunca estuve en eso, en drogas. Tenía mis fallas, pero esa no fue una de las cosas, no tenía sentido. Pero personas, apesta el olor de eso es que apesta, y hay personas que van manejando y están fumando su marihuana y puedes olerla cuando alguien está fumando marihuana en tu vecindario. La única persona que cree que huele bonito es la persona que lo está haciendo, y la que no lo está haciendo cree que apesta. Y la verdad de eso es algo medicinal, o son propósitos medicinales, y de repente todo el mundo lo necesita médicamente, como es algo de medicina. Pero bajo el nombre de estos dioses habían prácticas médicas, como quien dice. Yo no sé si escuché de eso, pero la serpiente en el palo ese, como dice, oh, eso es de la Biblia, es cuando Moisés hizo pan de una piedra, y los hijos de Israel fueron sanados y miraban a la serpiente. La serpiente en una barra de hierro es como quien en el mundo antiguo, y lo utilizamos, ese símbolo ahora lo utilizan en los que responden de primeros auxilios. Y esto es increíble imagínense como decir, estar bajo la influencia, son susceptibles a creer o hacer cosas así. Utilizan ese símbolo todavía en el templo. Se acercaban ahí, entonces como quien dicen, con halúgenos que utilizaban, ellos predicaban. Esta es la medicina de los dioses. Ellos predicaban los sacerdotes. Es el medicamento de los dioses empezaban en ese templo, y no estoy bromeando, al templo de Esquipulas, se me dice, había un túnel, era el túnel de la sanación, y no importa qué sanación necesitabas, caminabas por ese túnel, y había voces seductivas femeninas, y había portales en el techo que decían, ya estabas todo, como dice, drogado, vas a utilizar estas drogas y vas a pasar por ese túnel y por ese show. ¿Por qué el Dios quiere que te drogues primero? Para quitarte todas las inhibiciones y para hacerte más susceptible, como quien dice, para abrir, como quien dice, que esa persona que practica farmaquea o prácticas alucinantes no va a entrar al reino de Dios. No quiere decir que Dios dice, tú tomaste una píldora, no vas a entrar al reino. Dice, si tú has creado un estilo de vida el cual tú te abres a ese mundo espiritual farmaqueo, esto es desde esa temporada que caminabas por ese túnel, era lo que escuchaban esas voces femeninas. Y estoy citando, estás sanado, has sido curado por Asclepio, el Dios de toda sanidad te ha sanado. Solo cree en Asclepio y todo irá bien.
¿Ustedes escuchan eso? Toma un poco de opio, atóntate, las voces están saliendo en ese túnel y ese no nomás es una voz femenina bien seductora, solo cree, solo cree. Entré a la ciudad de Pérgamo, el cual me dice bienvenido, la ciudad de la sinceridad. Nomás es sincero, no importa lo que creas, nomás con que seas sincero. ¿Tú crees que Adolfo Hitler era sincero? Absolutamente, él era bien sincero. ¿Tú crees que Osama Bin Laden era sincero de lo que él creía? Absolutamente. Ser sincero de tu creencia no quiere decir que es verdad. Ser verdad es lo que tu sinceridad, lo que apoya a esa verdad. Ya sea voy a adorar mi vida o la vida alrededor de mí porque yo he adoptado esos dioses paganos en esos templos. O voy a ver la verdad por lo que es y voy a seguir al Dios verdadero. Tú tienes que hacer una decisión. Y lo que dice Jesús, sabía exactamente dónde estaban viviendo. Él vivían en ese templo, en esa ciudad donde Satanás moraba. Y y mezclaban la espiritualidad con la política, en lo cual explica en Pérgamo había una persecución increíble para los creyentes y es un gran lugar para de aprendizaje. Y la biblioteca ahí es la biblioteca como la segunda biblioteca más grande. Mark Anthony fue ahí, él miró de que 200,000 volúmenes manuscritos de Pérgamo. ¿Sabe lo que hizo él? Él lo empacó y se lo mandó a su querida, a su honey, se lo mandó a Cleopatra como un regalo, porque era tan impresionante. Intelectual, espiritualidad, política, lo tenemos todo cubierto, pero si Dios no está ahí, llega a un final. Saben, ahorita en América, saben porque América aún está de pie, porque Dios le ha permitido estar de pie. ¿Saben por qué el evangelio aún se permite que sea predicado? Porque Dios ha puesto a personas en poder que han preservado nuestro en el cristianismo, y muchos de ustedes en sus ciudades o países no pueden decir eso y que le da gloria a Dios. Por ahora mismo vamos a aprovechar y vamos a estar verdadero en eso. Y dice, Jesús le dice, tú pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Muy bueno para ti. Él los commenda por eso. Un gran trabajo. Has honrado a mi nombre. Te has retenido, y dice en el versículo, aun cuando no sabemos ni quién es Antipas, históricamente o arqueológicamente no sabemos, pero obviamente era un creyente en mi fiel. Él fue, ah, él lo mataron por su fe en Jesucristo. La persecución en contra cristianos es increíble. Fíjense en la noticia, la persecución de cristianos y el genocide es peor en estos momentos. Miles de cristianos están, los matan por persecución, el cual nos trae a esto. Este argumento que nos trae en el versículo 14-16, requiriéndote que seas verdadero, no emocionalmente basándote en la emoción, pero algo verdad, que seas de verdad. Cuando nosotros somos de verdad, la persecución va a venir a nosotros. Yo no sé cómo decirlo esto, pero lo digo directamente. Nadie se quiere apuntar para ser
apaleado, persecucionado, yo voy a dejar de jugar juegos, pero si soy un cristiano verdadero, si decides de que tu vida va a ser para un discípulo, te conviertes la persona más amable, más amorosa y te vas a ser la persona más odiada en tu familia. Y muchas de las personas que te odian no saben ni por qué, porque ah, típicamente van a ver a Jesús en ti y lo odian. Él nos advirtió de eso, Jesucristo. No creas que vas a tener la verdad sin atención. Yo miré a un amigo de que acude a esta iglesia y él hizo un video, un médico, y hizo un video que se ha convertido viral y con esa clase de exposición de que ha sido atacado, va a ser descreditado, van a tratar de marginalizar la verdad. Y gracias a Dios de que si tú estás en un equipo el cual todo mundo le da una palmadita en su espalda y es aceptable, pero si estás en el grupo de Jesucristo, prepárate para la verdad y la verdad va a traer controversia y porque la verdad pertenece a Jesucristo. La iglesia no te pertenece a ti, deja de tratar de estar controlarla, déjala respirar. Déjala, y es importante, vas ahorita a mirar en un momento en el versículo 14, pero tiene unas pocas cosas contra ti, dice Jesús. Número 1, que tienes ahí a los que retienen. Ustedes, tú, singular pastor, tienes ahí a los que, no todos, algunos que retienen la doctrina de Balán, la práctica de Balán. Pero es algo raro. Él era un profeta, Balaam, que fue llamado por el según, pero cambió su llamado ya sea por una ganancia monetaria. Necesitas mandar millones a mí para mi avión privado. Necesitas mandarme millones para predicar. ¿Quién necesita un jet? ¿Quién necesita un jet cuando tienes la internet? Mándame dinero y vamos a llegar al mundo. No necesito dinero para llegar al mundo. Fíjense lo que se está haciendo. Balaam era un profeta de Dios que vendió su llamado para obtener dinero, para agarrar dinero. Era un rey pagano, no sé, que enseñaba Balak para poner tropiezo ante los hijos de Israel. Imagínense eso, un profeta de Dios que se le ofreció dinero por Balaam. Te voy a dar dinero si nomás le puedes poner a los nación de Israel, si le puedes poner como quien dice una maldición. No, tú eres culpable, dice Dios que eres culpable. Entonces Balak manda a jovencitas bien atractivas, bien sexys a los soldados de Israel y eso los destruye. Esa es la doctrina de Balak. Mézclense la iglesia de Pérgamo que estaba casada, que no estaban casados en Jesús. Ese sería un gran título si estás casado o comprometido con Cristo. Tal vez lo estés entendiendo, pero yo estoy bien entusiasmado, ya sea o estoy comprometido con Jesús que me va a llevar a casa o estoy casado con el mundo. Yo no estoy casado con los dos. Dios le llama eso a adulterio espiritual. No puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia y decir yo estoy bien con Dios. Eso es imposible. No puedes hacer eso porque tienes aquellos que mantienen retienen la doctrina de Balaam, que comen cosas sacrificadas a los ídolos y lo voy a leer rápidamente. Cuando ustedes están siendo engañados, cuando estas mujeres empezaron a llegar allá con los soldados, decían,
oh, nosotros nomás somos muchachas que vivimos aquí locales y ustedes se miran tan fuertes, son increíbles. Y entonces miren esos músculos y entonces, oh, qué guapo eres y cómo eres inteligente. Eh, oh, quisiera que mi esposo fuera así. Oh, quisiera que los hombres que nosotros conocemos serían más como ustedes. Ustedes son tan, los hombres pueden levantar más pesas que las mujeres, pero las mujeres pueden destruir a los hombres con las palabras. Pero si ellos están escuchando por esos túneles de Pérgamo, oh, hola Rocky, tú eres increíble, eres lo máximo, estás sanado, eres lo mejor. Y los hombres que podían derrotar a un army caían. Y Dios dice, yo odio eso, esa decepción. Puedes engañar a las personas por ese tipo de engatusamiento, como que decimos nosotros. Balaam era un profeta de Dios que deseaba obtener en beneficio de ser un hombre de Dios. Balaam le dijo al rey Balak cómo hacer que los israelitas cometieran pecado, tentándolos con inmoralidad sexual aprobada espiritualmente y alimentos sacrificados a los ídolos. Y ese era el gancho. Los israelitas decidieron transgredir contra Dios y entonces Dios permitió que una plaga mortal, un azote viniera a Israel como el resultado de las desobediencia, y dice que miles fueron matados por está implicado de que no nomás era un algo por Dios, que fueron juzgados por Dios, pero tuvieron sexo con personas de las cuales no tenían tenían estas mujeres una vida bien sensual, y eso era una como a los hebreos que eran puros se contaminaron por varias enfermedades y que contrayeron por involucrarse. Y me anoté una nota a mí, siempre habrá tentaciones, siempre va a ser, pero nosotros que no hay ningún tentador que te puede hacer cometer un pecado si cometes, si miras a la tentación, pensarlo nomás por un poquito, y después de que la entretenemos el pensamiento, nosotros ya se te queda en la cabeza, y cuando eso sucede, nosotros nos hemos, como quien dice, preparado. El resultado será doloroso. Ese es el pecado en nuestras vidas. Es una terrible verdad, es un poder increíble. Las escrituras continúan, nos dicen en, en Proverbios 6:27, tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos arden, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. En Santiago 1:13 dice, y acuérdate, cuando estás siendo tentado, no digas, oh, Dios me está tentando, o nunca le ha tentado a nadie, nunca ha tentado a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, el cual nos llama, y estos deseos dan nacimiento a acciones pecadores, y cuando el pecado se permite que crezca, da este nacimiento a la muerte. Y eso es algo increíble. En la Biblia nos dice de que el pecado mata, que no había muerte en el mundo hasta que el pecado entró. Y me gustaría quiero leerles un párrafo de Dr. John Wolver acerca de la iglesia. Dice, una relación social con el mundo pagano llevaría en algunos casos a participar de las fiestas paganas o días de santos paganos,
que a su vez llevaron a actos paganos de inmoralidad, que fue una gran parte de la adoración de ídolos, basando en el conocimiento de Jesucristo, de la lectura, y la iglesia había algunos cristianos quienes creían, escuchen, que eran libres de profundizar en estas libertades. Sin embargo, la condenación absoluta de Cristo de la doctrina de Balaam en relación con la iglesia es un claro testimonio del hecho de que los cristianos deben permanecer a toda costa puros y separados de la contaminación del mundo y sus normas religiosas e inmorales reglas. Es algo, una declaración por Dr. John Wahlberg. Ellos eran convencidos por sus, como quien dice, novio o parejas, ir a estas reuniones. Permitían que la carne los guiara y entonces se involucraban con estas mujeres y ya no podían pensar bien. Escuchen estos jóvenes y ustedes, tu hijo puede ser una bien inteligente, tu hija, tu hijo, y conocen a alguien y ustedes lo saben y de un de repente conocen a alguien y de un de repente están así como engatusados y les dicen, ¿qué te pasa? Y dicen, no, todo está bien. Ellos cruzaron esa línea. Cuando la chica quebranta con el muchacho, que, ¿sabe lo que sucedió? El sexo sucedió. Es por eso afecta la mente, es algo, es bien poderoso. Y esas mujeres hicieron eso cuando las mujeres dijeron, vengan a a nuestras reuniones. Era oh, vengan. Y entonces nomás voy a ir y voy a estar aquí al lado con mi soda Pepsi y todo está bien. Entonces vas y después vienen las personas y todos empiezan, oh, prueba esto, toma esto otro, y por presión de los colegas o de los amistades, y empiezas a involucrarte con el mundo, te mezclas, y ahora estás comiendo, como dice, chuletas de puerco, estás comiendo tocino, estás comiendo langosta y cosas que no deben estar comiendo y para arriba de todo estás brindando a estos dioses. Son nomás ídolos tontos, no son reales, pero lo que te llama, eso es peligroso porque es espiritual y tal vez digas, pastor, eres bien estricto. No, estoy bien liberado. Tal vez tú piensas que es algo bien restringente, pero las reglas de Dios son increíbles y tienen como quien dice, sus cercos, pero son como de terciopelo. Me mantienen controlado. No tengo que preocuparme de enfermedades, de contraer cosas así. Soy libre. ¿Eres tú libre? Nunca estás libre si estás bajo el altar de esos dioses. Y dice, los discípulos de Nicolás era un grupo, era un tipo de ministro de los discípulos de Nicolás, estaban bajo la autoridad ellos controlaban a las personas y Dios dice, yo detesto eso. Pon mucho cuidado de una iglesia, organización que dicen vas a entrar al cielo de nuestra manera. ¿No es lo que dice la iglesia? No. Yo estoy diciendo, tú solo puedes entrar al cielo de su forma que él dice, pero las organizaciones o cultos o personas, ellos dicen reglas y no las encuentras en la Biblia. Es tiempo de salirte de ahí. Dios dice, y tercero, vamos a terminar, en el versículo 17 dice, en esa les requiere que estén, los anima, que estén preparados, que estén en la verdad, estén animados. En el versículo 17 dice, esto es increíble, dice que Dios termina con extendiendo que habían muchos de sus miembros se habían involucrado y les está diciendo
que por el bien del resto de la iglesia, aquel que tiene un oído, que escuchen con lo que el Espíritu Santo les está diciendo a la iglesia. Aquel que está venciendo, les voy a dar la mana escondida. No, no tenemos que, en Juan, Dios dice que Él es esa mana que vino del cielo. ¿Y por qué está oculta? Porque su incredulidad la esconde. La mana no normal, mana no era normal al empezar, venía del cielo, pero en el desierto, cuando los israelitas andaban, dice, eso lo que los sostenía cada día. Moisés no les dio eso, mi padre les dio ese pan. Pero ¿saben qué? El pan especial que está, mm, tal vez Jesucristo estaba diciendo a sí mismo, yo soy el pan de la vida. Él es el maná escondido. No tiene que estar escondido, pero Él está ahí a propósito. Jesucristo todo el tiempo ha estado cerca a ti, pagano, ateos, agnósticos, los espiritistas. Dios siempre ha estado cerca de ti. No estés asociado nomás porque estás en la proximidad. Invítalo ahí porque algo te tiene que poseer, algo tiene que poseer tu vida. Anímate, anímate de que Él te ofrece el pan de la vida. En el versículo 17, yo le voy a dar una piedra blanca y en esa piedra el que nadie sabe más que aquel que la recibe. Qué gran declaración le dice. Y tengo que terminar. Jesús dice, yo les voy a dar una piedra. Y en la antigüedad, en varias culturas, es algo bien increíble. El sacerdote que tenía la piedra blanca y la piedra negra, eso es lo que yo sé. En Pérgamo, ¿qué quiere decir con la piedra blanca? Porque Jesús habló a la cultura, transacciones que se hacían y procedimientos legales en un juzgado. Si tú eras acusado de un crimen y tú eras acusado de un crimen y ahora estabas compareciendo para ser sentenciado, si alguien se venía y alguien venía para aplacar la corte, como te dice, yo entiendo de que mi amigo es culpable de no ponerse una máscara en público, le habían dado una infracción, iba a ir a la cárcel por 6 semanas, pero voy a decirle, yo voy a escribirle a un cheque a la ciudad por $10,000 para dedicarlo para que compren más máscaras para la cara y yo me encargo de mi amigo. El sistema judicial, vamos a recibir los $10,000, lo dejaba ir. Entonces el juez extendía y le daba en su mano una piedra blanca y a veces era un diamante, pero tan precioso que era eso, ese es el punto. La piedra blanca representaba, no era una piedra negra, la piedra blanca era una piedra blanca. Fíjense lo que dice la Biblia, que es algo muy valioso para los cristianos, es lo que estaba escrito en él. ¿Qué importa cuántas piedras blancas tienes? Es irrelevante. Lo que hace valoroso es lo que estaba escrito. Fíjense lo que dice en su Biblia. Es lo que estaba escrito. Y la Biblia nos dice que un nuevo nombre había sido escrito. Entonces, escuchen, no nomás es removido desde tu pasado, de tu vergüenza, y lo esclavó en la cruz. Tú te haces una nueva creación en Jesucristo. Lo nuevo, lo viejo pasa, pero dice, Dios te va a dar un nuevo nombre. Yo soy tan encantado con eso. Mi nombre es Jack. Es ridículo, Jack. Tu nombre es como un sobrenombre. No, me pusieron ese nombre por mi tío. El apodo de mi papá era Jack. En tu pasaporte dice Juan o John. No, es Jack, porque Dios va a cambiar eso de todos modos. Él va a cambiar. Mi primer nombre de verdad es Jack. Jack what? Jack qué? Ok, no me gusta eso. Como quien dicen hi Jack, que dicen está bien. Jack es un tipo
de algo ecuestrio, Dios me va a dar un nuevo nombre y a propósito, ya me dio un nuevo nombre, lo voy a ver en el cielo. Tú tienes un nuevo nombre, ya ha pasado tu nombre, pero ahora el nuevo nombre, nueva vida. Qué tan glorioso Dios servimos y tenemos. Y yo termino con esto. En Apocalipsis 3:12, es un diferente versículo. Dice, aquel que vence, voy a hacer un pilar en el templo de mi Dios y voy a escribir en él el nombre de mi Dios. En alguna parte va a estar marcado el nombre de Dios. Él quiere decir que Él es tu dueño. Y tú, mi amigo, ya sea el mundo es tu dueño o vives para la marihuana, o vives para el dinero, para el poder, o vives para el sexo, o por razones espirituales, tú eres un cristiano como quien dice, por nombre, pero estás cometiendo crímenes en contra del Dios del universo. Recibes una piedra negra, como quien dices, pero ahora puedes decir, yo creo que vivo yo vivo en la casa donde Satanás vive, el 666, en esa casa negra, pero todos podemos decir amén a eso, de que gracias a Dios. ¿Saben qué? Saben que en sur de California es hermoso, pero hay muchas personas que dicen que son cristianas y están en el mundo y lo aman. Y yo voy a terminar con eso, ya acabé. Que no les importa si regresan a la iglesia, nunca van a regresar. Y hay personas que nunca he ido, pero ahora ya que tenga la oportunidad, voy a ir. Pero voy a ir, y esas las personas de Dios que están listos para regresar, están firmes en la palabra de Dios y en la palabra que es como una espada de dos filos, y la palabra que está en ti. Y si vamos a terminar con esta imagen, caminar en Pérgamo, que estamos siguiendo a Cristo, donde está el trono de Satanás con todos estos templos paganos, pero adentro de nuestros corazones, por la fe en Jesucristo, Él está el trono en nuestro corazón. Él nos guía, y es como nosotros podemos vivir en este mundo pagano y no tener que comprometer, porque es el Espíritu de Dios en ti. Pon tu confianza en Cristo. Él te está hablando a ti. Llámale a Él. Ora. Pídele que se revele a ti. Dios murió en la cruz por ti. Se levantó de la tumba. No lo hizo nomás para hacerte como un creyente todo débil, que eres todo wimpy, insignificante, pero que su presencia esté. Él ha transformado tu vida. Yo oro que esa sea. Dios, te pido, Señor, en el nombre de Cristo, de que tú hagas tu camino en este mundo como tú lo has hecho, que tú vas exponiendo, limpiando, purificando tu iglesia al gran llamado hacia arriba. Yo pido que tú regreses hoy, Señor, que vengas hoy y que te encuentremos en el cielo, pero hasta que llegue ese momento, que nos ocupemos, que te demos toda la gloria y toda la alabanza. Y todos dicen amén, que Dios los bendiga.